de auriculoterapia en línea y vamos a hablar un poquito sobre la teoría de los 5 elementos. Hay una relación de, en primer lugar, de intergeneración o quién genera quién, madre e hijo. La madre genera al hijo y ese hijo se convierte en madre para generar a otro hijo, es decir, la interrelación que hay entre los órganos. Es el primer movimiento. El segundo es la interdominancia. No podemos crecer, crecer, crecer y crecer y crecer sin haber un control. Aquí es quién controla a quién o cómo se controla. Es la interdominancia. 3, exceso de dominancia. Y cuando alguien tiene demasiado poder, demasiada fuerza y domina a uno más débil, en lugar de dominar, lo inhibe, lo hace pequeño, lo aniquila. Y el cuarto movimiento es contradominancia. Cuando ese que tiene el poder está controlando a otro órgano, a otro sistema, a otro elemento, en ese momento, si el otro, el que está controlando, pierde fuerza, a quien controla se convierte en su dominador y viene la contradominancia y viene entonces el contraataque. Podemos entender el contraataque que existe en ambos casos. Entonces, cuando hablamos de intergeneración, quién controla a quién, implica promover el crecimiento. El orden de la generación es: la madera genera el fuego genera a la tierra cuando se compacta genera el metal y el metal genera el agua y el agua genera a la madera. Uno es madre del otro, que es el hijo, ese hijo se convierte en madre del siguiente y ese hijo se convierte en madre del siguiente y es lo que se llama el movimiento de intergeneración. Es decir, pensando de esa forma, el agua controla a la madera, el agua genera la madera genera el fuego genera la tierra el metal y el metal nuevamente genera el agua. Podemos entender entonces este sistema de la siguiente manera. El elemento agua, que es riñón y vejiga, van a dar energía a la madera, que es el hígado y la vesícula biliar. El hígado y la vesícula biliar, que son el elemento madera, van a generar al elemento fuego, que son corazón e intestino delgado. El corazón e intestino delgado va a generar energía para generar la tierra, que es vaso, páncreas, estómago. El vaso, páncreas, estómago va a generar la energía para poder generar al metal, que es pulmón e intestino grueso. Y el pulmón e intestino grueso van a generar, a darle energía al riñón y a vejiga. Es decir, si por ejemplo el elemento agua, que tiene el control, que genera la madera, si una persona no toma agua, el primero que va a sufrir esta disminución va a ser el hígado y la vesícula biliar. Entonces, el hígado y la vesícula biliar no van a poder surtir de energía adecuada al fuego. El fuego se va a disminuir, el fuego al disminuirse no va a poder generar a la tierra, es decir, darle energía a vaso, páncreas y estómago. Y si este no tiene fuerza, no va a poder ayudar a lo que es el elemento metal, que es pulmón e intestino grueso. Y si este está muy inhibido, imagínense entonces qué va a pasar cuando este genere al elemento agua, es decir, a riñón y a vejiga. Todo hay un control, pero todo hay una generación, todos dependen de todos. Esa sería la relación del movimiento de generación. Gracias. Estableciendo un círculo que continúa repitiéndose de forma indefinida. Bajo estas circunstancias, cada elemento es siempre generador. Es hijo y generador, madre. Esto es conocido como la relación madre-hijo de los 5 elementos. Por ejemplo, la madera, que es hijo, es generada por el agua, que es madre. Por tanto, el fuego, que es hijo, es generado por la madera, que es madre.
Así, sucesivamente, la madera es a la vez generadora del fuego, el fuego es generador de la tierra es generador del metal y el metal es generador del agua. Ahora hablemos de la interdominancia o control. La interdominancia o control. No todo es crecer, decíamos crecer, crecer, crecer y crecer. Implica también control. El control es mutuo e interior integrado dentro de esos movimientos. La interdominancia significa que cada elemento puede ser a la vez dominante y dominado, siguiendo el mismo orden de la inteligencia de la intergeneración. Por ejemplo, la madera domina a la tierra domina al agua, la estanca, el agua domina al fuego, lo apaga, el fuego domina al metal, el metal domina a la madera. Así, por ejemplo, sigue la relación de interdominancia. Aquí vemos en esta lámina cómo el agua extingue al fuego. El fuego funde al metal. El metal corta la madera consume a la tierra, le toma nutrientes, la tierra estanca al agua y el agua extingue al fuego. Podemos ver entonces quién controla a quién. Podemos decir, por ejemplo, que el riñón y la vejiga controlan al corazón y al intestino delgado. Y el corazón e intestino delgado, los meridianos, controlan a los meridianos relacionados con pulmón e intestino grueso. Y así sucesivamente. Estableciéndose el círculo repetitivo anteriormente mencionado, ejemplo, como decíamos, la madera es a la vez dominada por el metal y dominante de la tierra. En la complicada correlación de las cosas, la generación y el control son indispensables. Sin promoción de crecimiento no hay nacimiento ni desarrollo. Y sin control no habrá crecimiento o este sería excesivo de tal forma que resultaría perjudicial. Por ejemplo, la madera genera el fuego y domina también a la tierra, mientras que la tierra a su vez genera el metal y domina al agua. En el proceso de promoción del crecimiento reside el control, mientras que en el proceso de control existe la promoción del crecimiento. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro, que es el siguiente. La madre le da alimento al hijo, lo quiere, lo mima, lo hace crecer, pero el control lo tiene la abuela. O sea, la madre de la primera. Es decir, la mamá da todo lo mejor de sí, le da con cariño y amor al hijo todo lo que necesita, pero alguien tiene que controlar a ese hijo. En este caso, es la abuela. En el caso de la madera y el fuego, la madera le da todo lo necesario al fuego para que éste crezca, pero el agua es quien controla el fuego. El agua, el abuelo o la abuela es quien controla al niño o a la niña. Para que no crezca en exceso ni cometa tonterías. ¿Sí me explico esa metáfora? Está clara. ¿Ok? En caso de exceso o deficiencia en los 5 elementos, aparece el fenómeno de interdominancia anormal, que es conocido como exceso en dominancia o contradominancia. Pero si la abuela, en este caso, no tiene la fuerza para poder controlar, la hija, ¿a quién va a dominar? A la abuela, porque no tiene la fuerza para controlar a la primera. A ver, vamos a repetir. La madre le da todo el cariño y el amor a la hija y quien tiene que tener el control es la abuela. Pero si la abuela es demasiado suave, sin fuerza, sin energía y se deja dominar por la hija, por la niña, entonces ¿qué sucederá?
la niña, la hija, se le viene en contra a la abuela, ¿sí? Entonces, aquí hay un desbalance de control. Por eso es importante, por ejemplo, veamos el siguiente cuadro, que el agua controla el fuego. Pero si el fuego es más fuerte que el agua, el fuego va a invadir la zona del agua y la va a resecar más. Hay un control continuo en este proceso. Aquí en la imagen el agua está dominando al fuego, pero el fuego está sobredominado el fuego, entonces el fuego no tiene fuerza para contrarrestar al metal, para fundir al metal. Pero entonces como el metal se pone más fuerte que la que lo domina, va a contraatacar al fuego el metal, va a contraatacar al fuego. Aquí lo vemos claramente en este movimiento. Ahora vamos al siguiente. Dice exceso de dominancia y contradominancia. Bueno, ¿qué pasa entonces si hay un exceso de dominancia? El fuego va a acabar y va a diluir al metal, lo va a aniquilar. Y entonces a quien el metal tiene que controlar es a la madera, no lo va a tener fuerza y se le va a regresar y le va a venir como un contraataque por parte de la madera. O sea, el hígado va a contraatacar a lo que es intestino grueso y pulmón. Estos son los ejemplos, digamos, como metafóricos de lo que es la medicina tradicional china. Exceso de dominancia y contradominancia. Gracias. Bien, ahora consideremos la contradominancia y el exceso de dominancia. Los fenómenos del exceso de dominancia y de contradominancia causados por exceso o insuficiencia de cualquiera de los 5 elementos por lo general se manifiestan simultáneamente. Es decir, cuando un órgano, un tejido o un sistema está en exceso, el otro se disminuye y entonces no tiene fuerza para controlar al siguiente. Aquí tiene que controlar y ese se le viene y lo contraataca. Se convierte, digamos, como diría que el programa de televisión, en el rival más débil. Por eso es atacado tanto por quien lo controla como a quien controla. Se convierte en un doble ataque. Si podemos considerar que la contradominancia y el exceso de dominancia son patológicos. Es decir, primero y el segundo van primero la dominancia y el control. Si están correctamente, va a haber salud, va a haber equilibrio, va a haber energía. Pero cuando hay un exceso de dominancia de alguno de ellos y hay una disminución de la dominancia del siguiente, de quien controla, va a haber un doble ataque de contradominancia y exceso de dominancia. Las teorías del yin y el yang, de los 5 elementos, son dos puntos de vista sobre la naturaleza que datan de la China antigua, conceptos materialistas y dialécticos rudimentarios que reflejan en diferente grado la ley objetiva de las cosas. Esas tienen una significación práctica en la explicación de las actividades fisiológicas y los cambios patológicos y sirven de guía para la práctica clínica. Las teorías del yin y el yang y de los 5 elementos se vinculan y se complementan recíprocamente. Debemos redoblar esfuerzos para sintetizar y mejorar constantemente los puntos débiles que existen todavía en esas teorías con el fin de promover el desarrollo de la medicina tradicional china en una actitud científica y adhiriéndonos al materialismo dialéctico y al materialismo histórico. Bueno, pues es una medicina que tiene más de 5.000 años y entonces obviamente tenemos que más bien adaptarla a las nuevas circunstancias que nos marca la ciencia actual. Ya es reconocida esta ciencia, es reconocida en la Unión Soviética, en la Rusia, ahora digamos igual que en Cuba, ya científicamente está validado, y en México obviamente pues ya también ya hay escuelas, universidades que hablan sobre medicina tradicional china y aceptándose estos conceptos. Bueno, continuamos.